Buenas, mi nombre es Erina Adames Mejía y mi compañera Carolina Ramírez. Y en el día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante de ética profesional llamado Lo que cuenta es el motivo. Immanuel Kant. Immanuel Kant, 1724-1804, ofrece una concepción alternativa de los deberes y derechos, una de las más poderosas e influyentes que filósofo alguno haya producido. No se basa en que seamos nuestros propios dueños, o en que se diga que nuestras vidas y libertades son un don de Dios. Se basa en que somos seres racionales merecedores de dignidad y respeto. Kant nació en Königsberg, ciudad de la Prusia Oriental, en 1724 y murió allí casi 80 años después. Procedía de una familia modesta. Su padre era guarnicionero. Era como la madre, pietista, fue protestante que resaltaba la importancia de la vida religiosa interior y de las buenas obras. Expresa, puede que usted defienda los derechos humanos, porque respetarlo maximizará la utilidad a largo plazo. En tal caso, sin embargo, su razón para respetar los derechos no es el respeto hacia la persona que los posee, sino porque así les irá mejor a todos. Una cosa es que se condene esa situación en la que tiene que haber un niño que sufra porque reduce la utilidad general. Otra, condenarla porque es moralmente mala en sí una justicia que se comete con el niño. Si los derechos no se fundamentan en la utilidad, ¿cuál es su fundamento moral? Los libertarios ofrecen una respuesta posible. Las personas no deberían ser usadas como un simple medio para el bienestar de los demás, porque de ese modo se viola el derecho fundamental de ser el dueño de uno mismo. Los seres humanos no deberían ser usados como un medio, como ya dije anteriormente. La idea de ser el dueño de uno mismo, aplicado de modo coherente, tiene consecuencias que solo pueden gustarle a un libertario acerrito. Mercados sin restricciones y sin red de seguridad para el que caiga, un Estado mínimo que prescinde de la mayor parte de las medidas que palían la desigualdad y promueven el bien común, y un respeto al consentimiento tan grande que permite afrentar a la dignidad humana. Por parte de las propias víctimas del calibre del canibalismo patado o de venderse a sí mismo como esclavo. Defendía que la moral no consiste en maximizar la felicidad ni en perseguir ningún otro fin. Consiste en respetar a las personas como fines en sí mismos. Por otro lado, la fundamentación de Kant apareció poco después de la Revolución Americana, en 1776, y justo antes de la Revolución Francesa, en 1789. En consonancia con el espíritu y el ímpetu moral de esas revoluciones, pone fuertes cimientos a lo que los revolucionarios del siglo XVIII llamaban derechos del hombre, o lo que a principios del siglo XXI llamamos derechos humanos universales. Es decir, en este caso, Kant se oponía al utilitarismo, ya que la idea principal de este era diferente a la de un libertario. Ahora bien, ¿en qué consiste la moral? La moral no puede consistir en consideraciones que solo sean empíricas, como los intereses, necesidades, deseos y preferencias que las personas pueden tener en un momento dado. Pero la idea fundamental de Kant es otra, por la razón de que se hizo mucho hincapié en la dignidad humana y en las ideas actuales acerca de los derechos universales, ya que se basa en que somos seres racionales, merecedores de dignidad y respeto. Kant ofrece tres maneras de abordar la justicia. Una de ellas es la de los utilitaristas. Dice que para definir la justicia y determinar qué debe hacerse, hay que preguntarse qué maximizará el bienestar o la felicidad colectiva de la sociedad en su conjunto. Un segundo enfoque liga la justicia a la libertad. Los libertarios, los libres mercados, ofrecen un ejemplo de tal enfoque. Dicen que la distribución justa de la renta y del patrimonio será aquella la que sea, que se derive del libre intercambio de bienes y servicios en un mercado sin restricciones. Regular el mercado es injusto, sostienen, porque viola la libertad de elección del individuo. Un tercer enfoque dice que la justicia consiste en dar a las personas lo que moralmente se merecen, en asignar los bienes para premiar y promover la virtud. Como destacar que Kant rechazaba este primer enfoque, de maximizar el bien, y también el tercero, de promover la virtud, porque consideraba que ninguno de los dos piensa ni respeta la libertad humana. También es pertinente resaltar que Kant aboga poderosamente por este enfoque, o sea, por el segundo, que liga la justicia y la moral a la libertad, pero considera que la idea de libertad que propone es exigente, mucho más exigente que la libertad de elegir qué ejercemos cuando compramos y vendemos bienes al mercado, y considera que esto no es una verdadera libertad de mercado o elección del consumidor,
porque limita a satisfacer deseos que no hemos elegido. Podemos ahora ver el nexo, tal y como Kant lo concibe, entre la moral y la libertad. Actuar moralmente significa actuar conforme a un deber, por la ley moral. La ley moral consiste en un imperativo categórico, en principio que requiere que tratemos a las personas con respeto, como fines en sí mismos. Solo cuando actúo en concordancia con el imperativo categórico, actúo libremente. Ahora bien, ahora estaremos abordando el tema de la libertad, que será explicado por mi compañera Carolina Ramírez. Adelante. Buenas, mi nombre es Carolina Ramírez Valdés, al igual que mi compañera Eridania, estudio en el Instituto Superior de Formación Docente, Salomé Ureña, recinto Juan Vicente Moscoso. Y le estaré dando continuación a lo que es el tema acerca de lo que cuesta es el deber de Immanuel Kant. Lo que cuenta es el deber de Immanuel Kant. Y el tema que estaré abordando es acerca de la libertad. ¿Qué es la libertad? Para comprender la filosofía moral de Kant, hemos de saber qué entiende por libertad. Solemos pensar que la libertad es que no haya obstáculos para hacer lo que queremos. Kant discrepa. Su noción de libertad es más exigente y más estricta. Actuar libremente, según Kant, es escuchar autónomamente. Y actuar autónomamente es actuar conforme a una ley que me doy a mí mismo, no conforme a los dictados de la naturaleza o de la convención social. Una forma de entender lo que Kant quiere decir con actuar autónomamente es contrastar la autonomía con lo contrario de la autonomía. Y para nombrar lo contrario de la autonomía, Kant se inventa una palabra, heteronomía. Cuando actúo heterónomamente, actúo conforme a determinaciones dadas fuera de mí. En este caso, en el libro se planteó un ejemplo de la bola de billar. Si yo tiro una bola de billar, la bola de billar al caer no estará actuando con libertad, porque la gobierna lo que es la gravedad. Otro ejemplo del que Immanuel nos habla es si yo caigo sobre una persona y esa persona muere, ¿acaso seré yo juzgada? ¿Estaría actuando moralmente? Como lo plantea el libro. En ese caso no seré moralmente responsable de la muerte, ya que yo no estaré actuando por mi propia voluntad o por autonomía. Entonces no seré moralmente responsable de ese caso. Vamos a darle continuidad. Actuar libremente no consiste en escoger los mejores medios para un fin dado. Consiste en elegir el fin mismo, por lo que es elección que los seres humanos pueden hacer. Y la bola de billar, en el caso de la bola de billar, no podía elegir, porque la bola de billar no tiene autonomía. Llama determinación heterónoma, hacer algo en pos de otra cosa, que a su vez se desea en pos de otra cosa, y así sucesivamente. Cuando actuamos heterónomamente, actuamos en pos de fines dados fuera de nosotros. Somos instrumentos, no autores, de lo que perseguimos. En este caso, el ejemplo anterior de que si caigo sobre una persona y la mato, no seré moralmente como causando esa muerte, porque entonces no actué por autonomía, actué heterónomamente. Según Kant, el valor moral de una acción no consiste en las consecuencias que se sigan de ella, sino en la intención con que se haya realizado. Lo que importa es el motivo, y el motivo debe ser de cierto tipo. Lo que importa es hacer lo que se debe porque es debido, no por motivos ulteriores. La filosofía de Kant es potente y muy atractiva. Sin embargo, puede resultar difícil de entenderla, sobre todo al principio. Si ha seguido el hilo hasta aquí, puede que se le hayan ocurrido varias preguntas. Una de ellas dice así, es el imperativo categórico de Kant. Nos dice que tratemos a todo con respeto, como afines en sí mismo. ¿No es lo mismo la regla de oro? Pórtate con los demás como quieres que ellos se porten contigo. No. La regla de oro depende de hechos contingentes, de cómo quiera la gente que se trate. El imperativo categórico requiere que nos abstraigamos de esas contingencias y respetemos a las personas por tratar de seres racionales. Deseen lo que deseen en una situación concreta. En el libro podemos ver un ejemplo acerca de una señora que el hijo se le muere, pero llega una situación en que aparece una pregunta, ¿qué se debe hacer? ¿Es eso correcto? Esa no es la respuesta correcta. Para Kant, sin embargo, esa no es la pregunta que hay que hacer.
Lo importante no es cómo se sentirá usted o su madre en esa circunstancia, sino en lo que significa tratar a las personas como seres racionales, dignos de respeto. Este es un caso en el que la compasión podría apuntar hacia un lado y el respeto kantiano hacia el otro. Desde el punto de vista del imperativo categórico, podría arguirse que si usted, preocupado por los sentimientos de su madre, le miente, estaría usándola como medio para que ella misma permanezca en paz en vez de respetarla como ser racional. Ahora pasemos a otro tema, que es sexo, mentiras y política. Una de las formas de explotar la filosofía moral de Kant consiste en ver cómo la aplicaba a alguna cuestión concreta. Quería considerar 3 aplicaciones: el sexo, a la mentira y a la política. Los filósofos no son siempre las mejores autoridades en la que se refiere a la práctica de sus teorías, pero las explicaciones que hizo Kant de las suyas son interesantes en sí mismas y además arrojan algo a la luz sobre el conjunto de su filosofía. Dentro del tema podemos encontrar 3 posturas, o más bien una postura y 2 preguntas. La primera postura es Kant contra las relaciones informales. La segunda, ¿está mal mentir a un asesino? Y la tercera, Kant y la justicia. En la primera postura podemos encontrar que Kant se opone a todas las prácticas sexuales concebibles, salvo a las existentes entre marido y esposa. Lo importante aquí no es tanto si las opiniones de Kant sobre el sexo derivan realmente de su filosofía moral, como la idea de fondo que reflejan, que no somos nuestros dueños y no estamos a nuestra propia disposición. Se opone al sexo informal. Para él, lo es toda relación sexual fuera del matrimonio, por consentida que sea por ambas partes, ya que degrada a quienes se entregan a él y los convierte en objetos. También Kant rechaza la idea acerca de la prostitución, y en una parte de la película El caso Sloan de John Madden del 2016 podemos ver una escena donde Liz contrata a un chico que se prostituye para que le paguen. Entonces podemos relacionar esa parte de la película con esa escena, esa parte de la película con esta parte que acabo de mencionar. O sea que Kant se niega. El segundo punto es, ¿está mal mentir a un asesino? En el libro pudimos apreciar 2 ejemplos acerca del asesinato. Uno de ellos es que un asesino está parado al frente de la puerta y hay una chica que tiene una amiga. Entonces, se plantea la pregunta que si está mal que se le mienta al asesino. Veamos la postura de Kant. Kant replicó que mentir al asesino está mal, no porque daña al asesino, sino porque viola el principio de lo que es debido. La veracidad de las declaraciones que no se pueden eludir es el deber formal del hombre con cualquiera, por grande que sean las desventajas que puedan derivarse de ello, o para él o para otros. O sea, que lo que importa es decir la verdad. En ese caso era lo que Kant se refería. No importa que fuese un asesino. Hubo unos cuantos filósofos que no estaban de acuerdo con esa idea, pero para Kant lo que importaba era lo que se debía hacer. Por eso que se plantea ese título, Lo que importa es el motivo, de Immanuel Kant. Y en ese motivo también se ven envueltas las razones. Entonces, siempre y cuando que usted le mienta, no importa que sea un asesino, estaría mal, porque no está haciendo lo que debe hacer. El tercer punto es Kant y la justicia. Al contrario que Aristóteles, Bentham y Mill, Kant no escribió ninguna obra de teoría política de gran magnitud, solo algunos ensayos, y sin embargo la concepción de la libertad y la moral que se desprende de sus escritos de ética tiene profundas consecuencias para la justicia. Aunque Kant no la elabora en detalle, la teoría política por la que se inclina rechaza el utilitarismo en favor de una teoría de la justicia basada en un contrato social. En primer lugar, Kant rechaza el utilitarismo no solo como fundamento de la moral personal, sino como también de la ley. Según Kant, una constitución justa aspira en armonizar la libertad de cada individuo con la de los demás, no tiene nada que ver con maximizar la utilidad, la cual no debe inferir por ninguna razón en la determinación de los derechos básicos. Como las personas tienen diferentes opiniones sobre el fin empírico de la felicidad y en qué consiste, la utilidad no puede ser fundamento de la justicia y los derechos. ¿Por qué no?
Porque si los derechos se basan en la utilidad, la sociedad tendría que hallar la suya o poner encima de las demás una concepción determinada de la felicidad. Relacionándolo con este punto que acabo de mencionar, en la película pudimos ver una escena donde Liz se encontraba delante del senador Sperling y cada pregunta que ella le hacían, ella respondía que se negaba a responder bajo la Constitución de los Estados Unidos, o sea, bajo la Quinta Enmienda. Según la Quinta Enmienda, esta amparaba a las personas para que cuando no quisieran responder en un momento determinado, no lo presionaran. Pero si se salía de si le hacían la pregunta, ella podía, la protagonista, veíamos, Liz, podía esquivarla, diciendo que bajo la Constitución de los Estados Unidos, bajo la Quinta Enmienda, no iba a responder a esa pregunta por el consejo de su abogado. Entonces, la Quinta Enmienda la protegía a ella, pero si ella hablaba acerca de un delito infame, una situación infame, entonces ya ese derecho que ella tenía ya no la amparaba. Entonces, escuchando todo esto, podemos decir que Kant era lo inverso al utilitarismo, ya que el utilitarismo trataba de maximizar la felicidad y minimizar el dolor. Pero cuando Kant llega, él dice que eso cambia, que no está de acuerdo con nada de eso, ya que hay situaciones en las que, aunque produzca placer y minimice el dolor, aunque sea una persona, le está afectando. Entonces Kant se va más allá del utilitarismo, porque él va en busca de defender los derechos fundamentales. En el caso del utilitarismo, vimos un ejemplo de un niño que estaba en un sótano y él era como el obstáculo, si él salía del obstáculo para que la ciudad de Ornella siguiera siendo la ciudad de la felicidad. Entonces, preguntaba que si sacaban al niño y lo alimentaban y lo bañaban, entonces se decaería la felicidad. En ese punto, el utilitarismo no lo defendía. Entonces, por esa parte, Bentham y Mill, por esa parte, solo por esa pequeña parte, Bentham tenía razón acerca de maximizar la felicidad. Pero eso fue lo inverso, porque maximizaba la felicidad solo a una persona. Para concluir con esta parte, podemos decir que Kant se oponía al utilitarismo, porque defendía los derechos fundamentales. Para concluir, según Kant, el valor de la moral de una acción no consiste en las consecuencias que se sigan de ella, sino en la intención con la que se haya realizado. Lo que importa es el motivo, y el motivo debe ser de cierto tipo. Lo que importa es hacer lo que se debe porque es lo debido, no por motivos ulteriores. Una buena voluntad no es buena por lo que se efectúa o logra, escribe Kant. Es buena en sí misma, prevalezca o no, incluso si esa voluntad carece de todo poder para llevar a cabo sus intenciones. Si aún con el mayor de los esfuerzos no consigue nada, incluso entonces seguirá brillando como una gema de por sí, como algo que tiene todo su valor en sí mismo. Para que una acción sea moralmente buena, no basta con que sea conforme a la ley moral. Debe además haberse hecho por la ley moral. Y el motivo que confiere valor moral a una acción es el motivo del deber. Y Kant entiende por ello que se haga lo que es debido, por la razón debida, al decir que solo el motivo del deber confiere valor. Muchas gracias por su atención. Eso fue todo por el día de hoy.